Final de la Supercopa de España 2026, el Barça, ya habiendo viajado a Arabia Saudita, enfrentaría el primer título de la temporada y lo haría en una nueva edición del Clásico. Y celebremos, somos bicampeones. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Valde, Eric García, Pau Cubarsí y Koundé como nuestra línea de 4, Pedri, Frenkie de Jong y Fermín como nuestros mediocampistas y Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal como nuestros tres delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Ronald Araujo, Gerard Martín, Dani Olmo, Marcus Rashford y Ferran Torres. Con unas horas ya pasadas desde el final del partido y habiendo visto todo lo que he podido ver de las celebraciones y sobre todo yo más calmado después de la euforia de haber ganado, ha llegado el momento de poder hablar del partido. 2026, qué bonito has iniciado, porque primero hemos tenido una victoria en el derbi catalán, luego hemos goleado al Athletic de Bilbao en la semifinal de la Supercopa y finalmente de una manera desahogante hemos ganado la final de la Supercopa de España. Siendo sincero, han sido unos días en los que he tratado no pensar en este partido, y no por los nervios, que también, sino porque encontré una peculiaridad en este partido, una peculiaridad que siempre repito. Para mí cada clásico es una historia diferente, siempre lo digo, siempre lo voy a decir, no importa cómo venga uno, cómo venga el otro, en el momento que inicia el partido, todo lo que haya pasado antes no importa más. Y en lo personal con este pensamiento, el saber que el Barça venía de cierta manera mejor que el Madrid, a mí me jugaba en contra. Y de hecho creo que a muchos también le ha jugado en contra. Pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Hablando solamente del cómo venía cada equipo, para hablar algo del contexto, la verdad es que como bien he dicho, sí, el Barça venía un poco mejor. Bastante mejor tal vez, porque tras la goleada al Athletic de Bilbao en la semifinal, el Barça la verdad es que tuvo una semifinal bastante asequible, bastante fácil de pasar, haciendo que el desgaste sea mínimo y que el Barça muestre una mucha mejor forma de la que fue el Madrid en su propia semifinal. Porque hablando un poco del contexto de ellos, el Madrid por sus tropiezos en Liga que ocasionaron que el Barça sea primero, venía con la mira en la Supercopa como una forma de desahogarse, de sumar un título incluso en un mal momento para ellos, pero la verdad es que las semis, a pesar de que lo ganaron bien, no fue nada reconfortante en cuanto a su juego, haciendo que el panorama para esta final sea bastante negativa para ellos. Es entonces que con todo lo que ha pasado en la temporada, el Barça, si bien es cierto venía superior, también venía con una bastante grande espina, porque recordemos que el Barça perdió el primer clásico de la temporada en el Bernabéu, y a pesar de que yo también pensé que esto podría ser una forma de animar al equipo y que salga con una cara de odio, de querer salir a matar, creo que no fue tanto eso lo que ocasionó. Y no lo digo en forma de crítica, creo que a pesar de todo lo que se dijo en estos días prepartido, había algo de razón pero con un enfoque diferente. El Barça sí, venía bien, el Madrid sí, venía mal, pero como digo, cada clásico es diferente, cada clásico forma su propio mundo, y creo que el Barça, entre comillas, entendió esto, porque ahora sí vamos a hablar del partido. Y no porque no quiera hablar del 11, no voy a mencionarlo, la verdad es que es un 11 que era totalmente justo, creo que es el 11 de gala, entre comillas, porque a día de hoy aún no sé cuál es el 11 de gala como tal, pero creo que es el 11 bastante más correcto para lo que merecía esta ocasión, con el tridente ya visto la anterior temporada arriba, con el mejor mediocampo que tenemos a día de hoy, y con el único cambio en defensa con Eric García, que a día de hoy está siendo uno de los mejores en el Barça. Así que sí, creo que es el 11 de gala, y es por eso que no me voy a detener a hablar tanto de esto, sino más bien de lo que pasó en el partido, porque retomando, el partido inicia sí con una tendencia del Barça, pero una tendencia cautelosa, es decir, vimos a un mejor Barça durante prácticamente toda la primera parte, de hecho los números están ahí, se puede ver perfectamente, que el Barça tuvo la posesión y bastante posesión durante todo el primer tramo del partido. Pero ¿por qué digo cautelosa? Porque a pesar de todo esto, el Barça no encontraba una forma de entrarle bien al Madrid. No voy a decir que el partido fue aburrido, tal vez a lo mejor para algunos sí, pero sí fue un partido en el que los primeros minutos pasó bastante poco. Y es esto a lo que voy con que el Barça interpretó de otra manera todo lo que fue el prepartido. Porque como digo, mucha gente prestaba a que este partido iba a ser una nueva goleada del Barça para el Madrid. Y podría ser, porque la manera en que llegaban ambos equipos se prestaba para eso. Pero finalmente creo que el Barça lo interpretó de otra forma y también el partido del Madrid nos dice un poco más de eso. Del lado del Barça, si bien se tuvo una posición, como digo, fue bastante cautelosa, no se creó ocasiones clarísimas. De hecho, no es que bombardeamos a remates al arco al Madrid constantemente, todo pasaba más por una calma y una presión constante para evitar las contras, que era lo que jugaba el Madrid, a las contras, y se complementaba con eso, con la manera en la que salió a jugar el Madrid. 5 defensas pusieron. 5. Sacándome un poco del lado objetivo, ¿cómo vas a salir a jugarle a tu clásico rival con 5 defensas?
Por favor, es decir, tanto miedo nos tenían. Pero bueno, el punto es que la combinación de estas dos interpretaciones, tanto de Barça y Madrid, provocaron que el partido en los primeros minutos no tuviera prácticamente nada. Podría destacar unos cuantos desbordes, unos cuantos intentos de fuera del área, uno que otro córner, y por el lado del Madrid una que otra contra, que básicamente fue una solamente de Vinicius. Pero no pasaba nada, veías el partido y parecía que no había nadie dominador, porque sí, como digo, el Barça tenía la tenencia, pero no pasaba más. Algo tenía que romper el partido, alguien tenía que aparecer, y esa persona tenía que ser alguien que en la anterior oportunidad en el Bernabéu no pudo estar. Así es, Rafinha aparecería para abrir el marcador. ¿Y qué manera de aparecer? Porque literalmente minutos antes, incluso segundos antes, Rafinha había errado una ocasión clarísima que le dejó Lamine Yamal en bandeja de plata. Pues va, se equivoca, se levanta y la segunda, que fue incluso más difícil porque no fue tan clara, Rafinha mete un trayazo al segundo palo, que poco pudo hacer Courtois. Finalmente alguien se había revelado en el partido, alguien había hecho algo diferente, alguien había abierto el marcador. Y por suerte fue de nuestro lado. Esto me hace hablar obviamente lo importante que ha sido Rafinha, no solamente en este partido, sino lo que lleva haciendo a lo largo de la temporada. Temporada en la que por cierto ha estado bastante más lesionado que jugando. Creo que en un video de una final obviamente es necesario hablar del jugador a pesar de que no voy a decir nada nuevo. Rafinha tiene una relevancia en el equipo que poco se está valorando y no hablo de lo que lo puedan valorar las demás personas para saber si es Balón de Oro o uno de los mejores de la temporada. De eso ya di mi opinión, me parece vergonzoso que no sea así. Pero nuevamente, en una final contra el Real Madrid aparece Rafinha, no solamente una, sino dos. Y no solamente es MVP, sino que es vital para sacar campeón a este Barça. Y creo que el claro ejemplo es este, que incluso cuando había fallado una clarísima que verdaderamente me hizo putearlo, perdón, al final, aunque lo quiera, soy hincha y me molesta que falle esas ocasiones, va e inmediatamente en la segunda ocasión mete el balón. Y eso es Rafinha, equivocarse, volver a intentarlo hasta que por fin se consiga. Y lo consiguió, se abrió el marcador. Y ahora sí, el Barça podía estar un poco más tranquilo, pero solamente un poco, porque si algo sabemos del Madrid es que a pesar de que no está nada bien, porque es así, como equipo no están haciendo nada bien, su gran punto a favor son las individualidades. Y creo que claramente tienen un jugador que individualmente, cuando se le prende el foco, es prácticamente imparable. Y unos minutos después apareció Vinicius Jr., que yo personalmente creo que no es ningún secreto, no me cae nada bien. Vinicius como jugador entiendo que es bastante bueno, es uno de los mejores, es un top sin ninguna duda, pero como deportista, incluso tal vez como persona, pues no lo paso. Pero tampoco voy a negar que el golazo que se marcó, pues es simplemente increíble. Sinceramente no sé si puedo culpar a Koundé, no sé si puedo culpar a Cubarsí, no tengo idea a quién pudiera culpar. Porque en jugadas así, cuando la estrella del equipo se enciende, a veces la única opción es hacerle la falta. Y tal vez la falta hubiera sido adecuada, pero eso nunca lo sabremos. Solo sabemos que a cuestión de minutos de que acabara la primera parte, el Madrid empataba el partido. Ahora, el gol llegó en el minuto 47. Agregaron solamente 3 más. Mis matemáticas, que nunca fui bueno, me dicen que queda un minuto. Ok, por la celebración pueden quedar 2. Capaz 3. Ponle que nos vamos hasta el 49. No me voy a detener a hablar del gol de Lewandowski porque a pesar que fue un golazo, quiero hablar de otras cosas en este video. Así que perdón Lewandowski, te quiero un montón. Qué infravalorado te tienen y qué poco respeto te están teniendo. Qué golazo fue. Pero siguiendo con todo esto, el gol de Lewandowski llega en el minuto 47/48. Es decir, prácticamente el tiempo ya está más que cumplido. ¿Por qué se alargó hasta el 51? Verdaderamente cuando terminó el primer tiempo me empecé a plantear todo esto. ¿Qué carajo pasó ahí? ¿Y saben qué es lo peor? Que no fue así, miento. Minuto 51 llegó el del empate del Madrid, en una jugada con muy mala suerte que salva a Rafinha en la línea, que cae el rebote en Gonzalo y finalmente el balón va para adentro. Minuto 51 pasó eso. El tiempo lo terminó en el minuto 53. Yo capaz estoy mal y esos 3 minutos sí se alargaron bien, pero ahora los tiempos duran 50. ¿O me equivoco? No lo entiendo. Sé que he hecho un cambio repentino de lo que estoy hablando, pero verdaderamente me molesta mucho esto. ¿Por qué si el partido tenía que acabar en el minuto 47-48? ¿Por qué acabó en el 53? ¿Por qué se dio esa jugada? No lo entiendo y no me voy a enojar ahora porque me voy a enojar más adelante. Sí, hemos ganado, pero tengo muchas cosas que decir. En fin, el partido de lo que había sido, entre comillas, aburrido, terminó siendo bastante entretenido, sobre todo para el neutral, ¿no? Porque la verdad que para los hinchas del Barça, lo mejor y lo peor que nos podía pasar nos pasó en cuestión de 6 minutos. Nos empatan, nos ponemos por delante y nos vuelven a empatar. Era increíble lo que había pasado y totalmente inexplicable por los minutos que se dieron. Pero a pesar de este choque, a pesar de lo duro que es esto, no estábamos mal, recalco, no estábamos mal, porque vi a mucha gente putear a los jugadores, putear al árbitro, tirando la toalla, que bueno, siempre hay un extremista, pero había mucha gente molesta. Y yo la verdad,
no sentía molestia por eso. No sentía molestia de que nos hicieran los goles. Más allá de obviamente que creo que el segundo por lo menos no tenía que haber llegado. Pero mi molestia era esa, que era inentendible lo que había hecho el árbitro. Nunca fue por cómo estábamos jugando. La verdad es que el Barça había salido de manera muy dominadora en el partido. Cautelosa sí, pero porque así es el Madrid. Va a sonar a que los halago, pero la verdad es que no. A mí mucho no me gusta el hecho de encerrarte atrás. Entiendo que obviamente hay momentos en los que tiene que pasar, pero que el clásico rival te salga a jugar así, yo perdón, pero he visto a veces al Getafe más valiente que ellos, y eso me daba buena espina. El Barça no podía caerse con este resultado. No podíamos decaer ahora. Lo peor que nos podía pasar era creer que el Barça estaba haciendo las cosas mal, que Flick malinterprete el mensaje y que piense que tengamos que hacer las cosas diferente. Pero la verdad, tonto de mí. Flick sabe más que yo, Flick sabe más que la mayoría de acá. Y lo bueno para el segundo tiempo es que mucho no cambió, por lo menos para nosotros. Porque el Madrid sí que se notó que salió con una intensidad más. Porque de algo le sirvió al Madrid esos dos goles, de algo le sirvió que pasara todo tan rápido. Porque si aún algo le queda al Madrid de ese buen Madrid que en algún momento se vio que, no sé, sacaba resultados adelante de una manera ilógica, es que necesitan muy poco para hacer mucho daño. Y creo que eso los envalentonó. El ver que en cualquier momento nos pueden hacer daño y que incluso si están perdiendo lo pueden empatar y otra cosa es el partido. Creo que así lo entendió el Madrid y creo que así salió en la segunda parte. Y eso al Barça un poco lo dificultó, pero no del todo. Porque, y ahora sí, hablando ya mucho del partido, vamos a hablar un poco de los jugadores que hemos visto. Porque la verdad, el mediocampo, ¿qué puedo decir de Pedri? De Pedri ya sabemos todo, Pedri es Dios, Pedri es probablemente, si no es el top 1, debe ser el top 2, y si no es el top 2, es el top 3 de la plantilla. Pero hoy precisamente me tengo que parar, me tengo que sentar, me tengo que arrodillar y decirle a Frenkie de Jong, qué crack que eres. Hoy lo de Frenkie de Jong ha sido una masterclass. Y no es un secreto para nadie que Frenkie de Jong es mi protegido, mi favorito. Que muchas veces me cuesta pegarle por demás, pero siempre que puedo, siempre que es lógico, lo hago. Pero hoy no saben la sensación que sentí al ver que estaba corriendo a todo, siempre atento, siempre distribuyendo, y no saben lo feliz que me hace ver que todo el mundo vio eso, que todo el mundo entendió que el papel de Frenkie de Jong en este partido fue vital. Vital. Y ya cuando Frenkie está en ese nivel, junto con Pedri, se vuelven una dupla inmensa. Como digo, al Barça le costó un poco agarrar el ritmo en la segunda parte, pero no le costó mucho. No es que pasaron muchos minutos hasta que por fin se vio un Barça sólido. Porque tiempo al tiempo, y a pesar de algunas ocasiones, entre comillas, que tuvo el Madrid, el Barça seguía teniendo el balón, seguía acercándose, seguía intentando, y al Madrid esto un poco lo sometió. Eso sí, el daño no llegaba. El Barça estaba ahí, pero necesitaba un toque más, algo nuevamente más, alguien que se revele nuevamente. Y debo decir que en la transmisión en la que vi, el comentarista lo dijo un poquito antes de que pasara. El Barça tenía que disparar de lejos, no se atrevía. Y esto obviamente tiene una lógica. Si el Barça intentaba de lejos, cualquier rebote podía ser una oportunidad para el Madrid de salir a la contra, que es a lo que estaban jugando. Pero alguien tenía que rebelarse, alguien tenía que intentar algo más. Alguien tenía que tomar ese riesgo de vez en cuando. No podíamos simplemente descartar esa opción porque podía pasar lo que podía pasar. Y nuevamente la rebeldía salió del brasileño. Rafinha nuevamente lo intentó. Lo intenta mal porque se resbala, pero finalmente la fortuna está de nuestro lado. Un balón desviado en Asensio, Courtois no tiene mucho que hacer y el balón entra. 3-2, el Barça pasa nuevamente a ganar la final. En este momento la euforia era enorme, para mí era enorme, no saben cómo grité ese gol. Pero la euforia no venía desde un punto de ganar una final al clásico rival, que también obviamente eso suma un montón. Venía de lo que estaba pasando en el partido, porque me salté un poco lo que pasó, pero la manera en la que empezó a arbitrar, ¿quién fue? Munuera. No, nunca me había sacado tanto de quicio un arbitraje. Tal vez sí, en un clásico sí. De hecho, recuerdo el clásico en Montjuic la temporada pasada. Pero ahí no sé si me agarró de muy malas. Pero tan malas, era increíble cómo todo lo cobraba a favor de ellos. No entendía qué estaba pasando. El desquicio que yo veía reflejado en Frenkie de Jong, que cada falta salía a comerse al árbitro como debe hacerlo por capitán, era la representación de cómo yo me sentía con todo lo que estaba viendo. Ni una María le sacó carreras. No, perdón, sí que le sacó, minuto 82. El patadón que le da Asensio a Pedri, que me recordó mucho a Ramos contra Messi. Entiendo, a lo mejor hay algunos conceptos del arbitraje que pueden hacer que no sea amarilla, o bueno, que no sea roja, pero no, o sea, es un patadón directamente al pie. No, yo entiendo que es a la suela, pero es al pie. ¿Qué esperamos? ¿Que lo deje lisiado para poder ahí recién analizar si es roja? Lo siento, pero no lo entiendo. Estoy verdaderamente tratando de controlarme porque estoy volviendo a regrabar esto y me molesta un montón pensar solamente en todo lo que veo hoy día. Porque encima, luego llega la expulsión a De Jong. Expulsión que, ok, viendo la repetición, sí. Hay que decirlo, lo es. Pero ¿por qué ahí no le tiembla el pulso? Repito, lo acepto, es roja, ya está. Se ganó la roja, va con los tacos a la espinillera, pero es que ni siquiera lo dudó. Y con Asensio no. En fin, a mí
Ya está, ahí lo voy a dejar. El punto es que el Barça vuelve a ganar el partido. Con fortuna, sí, pero el Barça vuelve a ganar el partido y tenía que ser así porque estábamos siendo mejores. El problema es que luego pasa la expulsión y es ahí donde ya las cosas empiezan a complicar. Porque a pesar de que fue en el minuto 91, aún quedaba tiempo y el Barça sabe que muy pocos minutos pueden ser cruciales en un partido así. Y de hecho lo fueron porque el Madrid no solamente tuvo una, tuvo dos oportunidades para poner el del empate. Pero es ahí donde tengo que hablar de Joan García, porque la verdad mucha gente está diciendo que ha sido un partido normal, y sí, es verdad, Joan García no tuvo una tajada sorprendente que fue casi in extremis, no tuvo su momento de lucidez, pero el desempeño de Joan García está muy infravalorado porque así es la labor del portero. Muy poco se valora el buen planteamiento que tiene. El posicionamiento, la atención a la jugada. Joan García parecerá que no, pasará muy desapercibido, pero la verdad es que ha hecho un partido muy bueno. Y si no está bien posicionado en esas dos jugadas que pudieron haber sido gol, el Barça hubiera tenido que enfrentar los penales. Es así, se dice, pero no pasa. Porque finalmente, después de un partido sufrido por todo lo que estaba pasando, el árbitro pita después de esa jugada que erra Asensio y el grito de desahogo es enorme. La manera en la que puteé todo lo que podía putear en mi cuarto, simplemente ya está. El Barça se proclama bicampeón de la Supercopa de España. Es tremendo cómo ha iniciado el año, ya lo expliqué por qué, pero vale recalcarlo cuantas veces se pueda, porque pocas veces vamos a ver un hilo de partidos así. Lo que sí, el Barça repite lo que fue el año pasado, por lo menos hasta el momento, ganando la Supercopa, y de una manera muy buena, porque hay que hablar de los jugadores, hay que darle un poco de protagonismo. El mediocampo, como ya dije, estuvo fenomenal, a pesar de que Fermín no se lució del todo, estuvo ahí, aportó bastante, o en lo posible, en su totalidad. Los delanteros, Lewandowski se va con gol, Rafinha se va con gol, y de Lamine Yamal he visto que mucha gente se está quejando. Y yo tal vez que tengo una forma diferente de ver el partido, pero la verdad es que Lamine Yamal para mí ha estado bastante bien. Digo, obviamente no ha sido el partidazo porque no se lleva ni asistencia ni gol. Y eso para los chicos G+A es un delito. Pero para mí lo de Lamine es mucho más que simplemente un G+A. Y desde aquí invito a que cualquiera vuelva a ver la repetición del partido y vea lo que pasó. Que a pesar de sus errores, a pesar de que algunas jugadas no le salieron bien, estuvo bastante activo, bastante participativo, bastante asociativo. Y no creo que haya hecho un mal partido como se dice. Creo que los suplentes también entraron bastante bien. Dani Olmo lo hizo bastante bien. Ferran Torres también lo hace bastante bien. Y Rashford, a pesar de que tuvo la oportunidad para sentenciar el partido de una vez, también en lo poco que le quedaba, que también entró después, creo que después de la expulsión, se acopló bastante bien. Y lo único que le faltó fue la cereza del pastel de sentenciar una vez el partido. Lo que sí queda a deber, entre comillas, es la defensa, en la que debo de resaltar que Cubarsí no estuvo del todo bien. La verdad es que hubo un momento en el que Vinicius lo sacó a pasear. Y en general la defensa sí estuvo un poco desordenada. De hecho, nunca vimos en este partido, o por lo menos yo no recuerdo un momento de fuera de juego, como es a lo que jugamos. Pero creo que el más desentonante fue Cubarsí. Aún así, no me voy a poner a pegarle en una victoria así. Así que eso, el Barça ha defendido el título, el Barça ha ganado bien, no solo la semi, también la final, y el Barça en un partido sufrido por muchos aspectos y en los que quiero recalcar el árbitro, hijo de puta, el Barça se proclama bicampeón de la Supercopa y suma el título 16 de este torneo a sus vitrinas. La felicidad es inmensa, la verdad es que cuando pitó el árbitro, el desahogo que tuve, Dios. Pero ya está, el primer título del año, esperamos que no el último, y ahora el Barça tiene que estar más que listo para lo que se viene, porque de hecho literalmente el siguiente partido es contra el Racing de Santander en la Copa del Rey, así que no hay tiempo para descanso, pero por el momento disfrutemos, culés, bicampeones, vamos carajo. Así que sin más, hasta acá voy a dejar el video de hoy, como siempre en la descripción me indicaré que estoy Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a iniciar a hacer directos pronto, y mi TikTok, donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo viste, lo escuchaste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón, y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que voy a en YouTube hablando del Barça. Sin más, visca el Barça, chicos, disfrutemos cuanto podamos y nos vemos en los octavos de final de la Copa del Rey. Adiós.